Sí, es verdad, hace 2 meses que no subo video, pero este video es justamente la razón por la cual no estoy haciendo nada más que el proyecto que les voy a presentar ahora y creo que es una de las cosas que podría cambiar, tanto como cambió mi vida, la tuya. Bueno, en principio te quiero explicar, esto va a ser una especie de mezcla entre una historia mía, va a ser también una especie de resumen de video y una motivación para que vos puedas hacer lo mismo. Todo empezó en una exposición de un colegio donde fuimos con el mío y presentaban varias opciones que se podrían hacer dentro del ámbito, bueno, alemán, que es justamente una oportunidad que nos da este colegio. ¿Qué pasa? A mí lo único que me había interesado cuando habíamos ido al viaje a Alemania fue que recorrimos 3 universidades, fue justamente la idea de empezar a estudiar allá. Y cuando descubrí que aprobando un examen podías hacer un año preuniversitario allá y luego estudiar la carrera que vos quieras, a mí eso me motivó bastante. De hecho, a nadie de mi curso le había interesado. Pero cuando vi esa oportunidad, era algo que yo desde chico quería hacer, estudiar afuera, me parecía muy interesante la experiencia. Dije, bueno, vamos a probar. Era algo para gente de un nivel más alto, así que requería un nivel de intensidad, la preparación mucho más alto que obviamente el que podría ya tener uno que ya tenga un nivel C1 o P2. Entonces, bueno, dije, si yo quiero hacer esto, tengo que hacerlo mejor que los demás, porque las posibilidades no están a mi favor, entonces tengo que yo ganarles a las posibilidades. Justo en un video de, me parece que Adrián Solá, un youtuber muy conocido que también a mí me gusta un montón personalmente, había descubierto un libro muy interesante que me llamó mucho la atención cuando vi el título porque dice: aprende más y más rápido, alcanza tus objetivos y reinventa tu carrera profesional. Este es el libro Ultra Learning, lo mencioné en el otro video, no sé si se ve lo que dice acá, lo puedes buscar. Este es un libro que yo apenas leí los primeros capítulos, dije, este libro va a ser, si no es mi favorito, de top 3 favoritos que voy a leer. Fui pasando los capítulos y obviamente ya había decidido que el método este de Ultra Learning, de proyectos para aprender mucha cantidad y rápido, obviamente lo iba a querer aplicar para esto porque tenía 4 meses para prepararme. A medida que iba leyendo el libro intentaba aplicar rápidamente lo que decía. Eso es también algo muy bueno en una lectura, que cuando lees, justamente la idea es buscar algo que vos necesites en el momento o te genere mucha intriga, que te sea muy interesante en el momento que lo estás leyendo. Porque si decís, bueno, es algo que me puede servir, pero todavía no le encontrás una utilidad, es difícil que retengas los conceptos, que te interese la lectura y además, obviamente, le sacas el provecho mucho más antes que otros que lo leen y después lo tienen por años o meses o lo que sea y nunca lo terminan usando o tardan mucho y quizás tienen que volver a leer el libro. A medida que iba avanzando en el proyecto este de aprender más y más rápido, lo que propone el libro, obviamente, en el principio es el metaaprendizaje. El metaaprendizaje se refiere a aprender a aprender. Dice que puedes recurrir a qué vas a aprender, cómo lo vas a aprender y obviamente el por qué. La motivación es claramente clave en este tipo de proyectos que requieren mucho tiempo, mucha intensidad. Bueno, el qué lo puedes sacar de fuentes más tradicionales, como, no sé, por ejemplo, si querés, como explica acá en el libro, él hizo una carrera, él lo llama desafío MIT, sacó las asignaturas que estaban en una carrera y el MIT brinda esas asignaturas, algunas, las que él hizo de forma gratuita en internet. Entonces él las hizo por su cuenta sin necesidad de asistir a esas clases. Obviamente no es lo mismo, pero los contenidos estaban. Algo muy importante que puede llegar a confundirse es que uno administre su propio proyecto de aprendizaje no significa que no puedan usarse recursos de otras personas, como pueden ser profesores, clases particulares, lo que sea. No significa que uno tenga que hacer él solo o ella sola. Eso es un punto importante que aclara en el libro. Otro punto del libro, lo que yo lo tuve muy en cuenta, es el de la diligencia. Diligencia, acá lo que se refiere es a no practicar y aprender únicamente una tarea, un concepto, una habilidad suelta, sino que cuando la practiques en un ámbito en donde lo vayas a aplicar. Porque si vos, por ejemplo, vas practicando, a mí lo que me hubiera pasado si yo hubiera estudiado alemán en general, matemática en general, pero no hubiera hecho los ejercicios que me iban a tomar en la evaluación, iba a ser muy difícil a la hora de hacer
la prueba esta, estar familiarizado con el tipo de evaluación que se me iba a tomar. Entonces es muy importante que vos practiques en ese ámbito en donde se te va a evaluar, donde vos vas a aplicar eso. Si estás practicando con la guitarra, bueno, también, por ejemplo, algo muy común es que los que tocan en escenario a veces practican sentados, pero para tocar sentado y tocar parado no es lo mismo. Tocar sentado tenés la guitarra más cerca, es más cómodo. En cambio, tocar parado, cuando se pone abajo en la cintura la guitarra, el agarre es más incómodo. Entonces eso también hay que practicarlo, eso es parte de la diligencia. Algo muy importante a la hora de aprender, que es muy difícil hoy en día con tantas distracciones, es el tema de la concentración. Acá también te explica en este libro muy bien cómo funciona, no solo cómo funciona, sino cómo podés mejorar vos tu concentración a la hora de ponerte a estudiar una tarea. Y también que al ser muy intensivo, tenés que estar muy concentrado por un periodo largo de tiempo. Entonces eso también tiene a entrenarse para poder aguantar más tiempo estando concentrado en una tarea específica. Obviamente nada de esto sirve si los contenidos que aprendemos no los practicamos y no los retenemos. Esos son dos principios más que nos brinda este libro. No hace falta que profundice mucho en eso. Da las técnicas en este libro sobre retención. Da algunas, conocidas como mnemotécnicas. Después habla del repaso espaciado, que hay un capítulo dedicado únicamente para la recuperación de datos. Esto básicamente se refiere a que cuando vos aprendes algo, no andes únicamente releyéndolo sin necesidad de forzar el cerebro. Eso sería una lectura más pasiva. Ahora, lo que se refiere a esto es cuando vos lees un concepto, una palabra, intentar forzar a tu mente a recordar qué significaba eso, cómo se hacía, e intentar recuperar ese dato que perdió. Y lo más útil es que sea en un periodo de tiempo en el que no sea ni imposible recuperarlo, ni tampoco muy fácil. Por eso tampoco es muy recomendado usar pistas. La idea es que el cerebro se esfuerce, porque ahí es cuando mejor recupera esos datos y mejor los retiene por más tiempo, a largo plazo. Bueno, otros puntos también de este libro pueden ser la interacción, que se refiere a actuar con las críticas. Por más que te halaguen mucho o te critiquen mucho, tenés que ser frío y pensar en las críticas constructivas que te digan qué mejorar, cómo mejorarlo. Y bueno, eso también va a depender de quién venga. De un mentor puede ser obviamente mejor una crítica que te explique no solo en qué estás equivocado, sino cómo mejorarlo. Y después las más básicas, que son las críticas, no me acuerdo el nombre, pero son básicamente de sí o no, que te dicen si estás equivocado o no estás equivocado, pero no te dicen en qué ni cómo mejorarlo. Después está la experimentación, que es básicamente que vayas experimentando con todos los conceptos que te va dando y que vayas adaptándolo a tu propia personalidad, forma de aprender, que eso lo vas a ir descubriendo a medida que vayas haciendo otros proyectos de Ultra Learning. Y la intuición, lo que explica es como, lo pone en el ejemplo de Richard Feynman, no sé cómo se pronuncia, que él tenía tanta información sobre lo que es matemática y ese ámbito, que en el resto no era muy bueno, pero en ese podía hacer cálculos muy rápido porque tenía información cercana que podía asociar y se le hacía más fácil cierto tipo de razonamiento que para algunos, si le hice un cálculo mental muy complejo, no lo podría resolver, pero él lo hacía en segundos. Y es interesante cómo uno puede llegar a tener ese tipo de intuición sin necesidad de pensar tanto y que le llegue simplemente la información por la información que ya tiene en su cabeza. Como conclusión del video quería explicar, quise ir al máximo con esto, de hecho terminé sacando de los puntajes más altos, así que estoy completamente orgulloso conmigo y no me arrepiento de haber dejado algunas cosas de lado porque, esto también fortaleció mi confianza en que puedo llegar a lograr más cosas y también que si bien dejé, por ejemplo, de subir videos en un tiempo, fue también por una causa que sé que después voy a poder subir mejores videos estando allá, contando experiencias que quizás acá no podría haber contado, ahora con una seguridad más grande y que, espero que este libro a ustedes también les pueda servir como me sirvió a mí y que hagan proyectos, que experimenten y que eso les va a dar más pasión, más ambición de hacer otras cosas y también más seguridad de poder hacerlo con
con justamente más confianza en uno mismo y que en las caídas se puedan dar cuenta que en realidad lo pueden hacer y que todo es entrenable. Y si vos querés llegar a ser el mejor en un ámbito, bueno, siempre va a haber alguien más que vos, pero puedes por lo menos acercarte a la mejor versión que vos puedas tener. Yo creo que este es un libro que te puede ayudar mucho. La vida se basa en aprendizaje y te da unos conceptos, hoy movito la cámara, y te da unos conceptos muy claves para esto que muy pocos le dan importancia hoy en día. Así que nada, voy a poner a editar este video, que hoy tengo el día libre y quiero volver a estar activo en el canal y subiendo contenido de valor y que yo considere correcto que puedo llegar a compartir y que a la gente le pueda servir. Hasta la próxima.